Hola, ¿cómo están mis estimados hermanos y amigos? Les da la cordial bienvenida aquí su servidor, el pastor Alejandro Castro. Quisiera pues agradecer a cada uno de ustedes que se está conectando con nosotros y también a aquellos que se van a conectar más adelante con nosotros a través de este video. Quiero darles la gran bienvenida, hermanos, a nuestra clase de crecimiento una vez más, para que así usted y yo aprendamos la palabra del Señor, hermanos, en una manera grandiosa y esperando que Dios haga grandes cosas, hermano, a través de esta lección en nuestra vida personal. Antes de continuar nosotros, hermanos, con nuestra lección, les quisiera, por favor, pedirles un gran favor, mis estimados hermanos. Si pudiera usted compartir este video, si todavía no lo ha hecho, compartir con aquellas personas que también necesitan escuchar un mensaje de esperanza en sus corazones en estos tiempos tan oscuros que nosotros estamos experimentando. Yo se lo voy a agradecer grandemente desde lo profundo de mi corazón y el Señor lo va a usar para su gloria. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en este día y esperamos que Dios sea exaltado a través de las cosas que nos vamos nosotros a aprender. Una vez más agradezco a cada uno de ustedes por su atención y por su compañía, mis estimados hermanos. Quiero que se siente, se ponga cómodo, agarre su Biblia, agarre un papel y un lápiz para poder hacer notas y que Dios pueda llenarnos a nosotros en nuestros corazones de lo que vamos a aprender en este día a través de su palabra. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros en este día. Bien, mis estimados hermanos, con aquellos que se están conectando recién, les habla aquí su servidor, pastor Alejandro Castro. Estamos nosotros en esta oportunidad, mis estimados hermanos, continuando con nuestro tema, con nuestro estudio que nosotros empezamos la semana pasada hablando acerca del tema de cómo sé que yo soy salvo. Sí, un tema muy interesante, ¿no, mis estimados hermanos? ¿Cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo sé si realmente, hermanos, y bíblicamente, porque eso es lo que estamos tratando de rescatar ya a través de nuestro estudio, hermanos, de cómo puedo yo adquirir convicción a través de lo que la palabra de Dios me enseña y me muestra a mí acerca de mi salvación? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que verdaderamente yo he obtenido la salvación de Dios en mi vida? ¿Cómo podemos tener certeza de eso, mis estimados hermanos? Pues como lo he mencionado en la clase anterior, no sé si usted ha visto o se ha conectado con nosotros. Si no lo ha hecho, le invito por favor a que usted vaya a nuestra página aquí de YouTube y usted puede escuchar el mensaje de que es importante, hermanos, que nosotros sepamos y tengamos conocimiento ya de esta primera parte de la lección de cómo sé que yo soy salvo, cómo puedo tener esa certeza de que yo he obtenido la salvación de Dios en mi vida. Y es una pregunta muy grande, hermanos, que muchas personas están haciendo últimamente, y esto es algo, como mencionamos la semana pasada, no es algo que simplemente los nuevos cristianos, los nuevos creyentes que recién están empezando en la carrera del Señor, en los caminos del Señor. No es algo que realmente ellos son los únicos que están enfrentando esa, pudiéramos decir, esa preocupación en su vida, si realmente son o no son salvos. Pero es algo que ha venido inundando, hermanos, también la mente y el corazón de muchas personas o cristianos, ¿no?, que han venido ya caminando y viviendo la vida cristiana por mucho tiempo, hermanos. Es algo que ellos se están dando cuenta de las cosas que están suscitando, de las cosas que están experimentando en su vida y se están preguntando, mi estimado, de repente usted es una de esas personas que se está preguntando si soy verdaderamente un hijo de Dios o no. ¿Cómo sé que verdaderamente yo he obtenido la verdadera salvación de lo que la palabra de Dios nos enseña? Verdaderamente es una gran preocupación esto, mis estimados hermanos. Una gran preocupación en la vida de ambas personas, ¿ya? Y ambas situaciones, tanto los que están empezando nuevo en las cosas del Señor, como aquellos que ya están corriendo la carrera cristiana por mucho tiempo, hermanos. Hoy en día
En ambas situaciones, hermano, ha sido un producto de desánimo. Hay nuevos cristianos que están comenzando la carrera cristiana, pero se desaniman muy pronto. Hay cristianos que han venido, hermanos, corriendo la carrera cristiana, viviendo por el Señor por mucho tiempo y también se están desanimando en la vida cristiana que ellos tienen, en la vida cristiana que ellos han emprendido hace años atrás, pero ahora se sienten inseguros verdaderamente de su salvación, hermanos, ¿ya? Y mencionamos en la clase anterior, mencionamos de que toda esta inseguridad que pasa en la vida de las personas, de nuevos cristianos o cristianos que han venido, hermanos, ya viviendo la vida cristiana por mucho tiempo, toda esta inseguridad en ambos lados, hermanos, esto es debido al producto de un factor, como mencionamos en la clase pasada, un factor debilitante, hermanos, ya, un factor debilitante sobre la enseñanza bíblica. Otra vez lo voy a volver a repetir, sobre la enseñanza bíblica de la doctrina de la salvación, mis estimados hermanos. De repente usted se va a sorprender de lo que le voy a mencionar o de lo que le voy a decir ya en este momento, pero déjame decirles algo. Yo he podido comprobar, hermanos, lo he comprobado literalmente de lo que le voy a declarar a usted. Y esto es esto, de que el cristiano de hoy en día, mi estimado, ya el cristiano de hoy en día tiene un concepto muy errado, ya tiene un concepto muy equivocado, mi estimado, ya de lo que es la salvación, hermanos. Ya el cristiano de hoy, déjame decirles esto, el cristiano de hoy tiene una falta de conocimiento sobre lo que la Biblia, hermanos, enseña acerca de la salvación. ¿Me ha entendido lo que le he dicho? Hoy en día tú preguntas a un nuevo cristiano, preguntas a cualquier cristiano sobre o respecto a la salvación, muchas veces no te van a dar una respuesta bíblica, una respuesta contundente de lo que la palabra de Dios enseña sobre lo que es la salvación. Entonces, si usted es uno de ese tipo de cristianos, uno de ese tipo de personas que hasta ahora no sabe qué cosa significa ser salvo o lo que es la salvación o qué es lo que la Biblia enseña la salvación, déjame decirle, no es solamente la culpa de usted que no conoce o no sabe respecto a la salvación, pero la culpa no recae sobre usted, mi estimado. La culpa también ya tienen o recae sobre aquellos quienes están enseñándoles a ustedes en una manera errónea, en una manera equivocada sobre esta doctrina de la salvación. Ya no solamente usted tiene la culpa de, no estoy culpándoles, déjame decirle, no quiero hacerles sentir culpables, pero no solamente recae, hermano, la responsabilidad sobre usted de no saber lo que es la salvación, pero también la responsabilidad recae sobre aquellos maestros o líderes que no los están enseñando bien la palabra de verdad. No los están enseñando bien lo que significa ser salvo o lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de salvación, hermano. Y dijimos ya de que uno de los errores más grandes, uno de los errores más claros y más visibles, hermanos, que hoy en día demuestran la decadencia, hermanos, sobre el conocimiento bíblico de la salvación, es la práctica, como nos lo hemos mencionado nosotros, es la práctica de la oración del pecador. Y muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos líderes están practicando esta práctica, pudiéramos decir, antibíblica respecto a la oración del pecador. Y muchos se apegan, hermanos, a la oración del publicano que menciona el libro de Lucas, donde él le golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, ¿no? Pero déjame decirle, hermano, no había nadie, no había ninguna persona hablando con el publicano en ese momento diciendo, tienes que repetir esta oración después de mí, o tienes que hacer esta oración para que... No, hermano. Usted ve ahí al publicano solo, a él y su Señor, conversando, hablándole, abriendo su corazón de las cosas que estaban sucediendo, hermanos, dentro de la vida de ese hombre. Y es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta de que tantas cosas que nosotros a veces vemos en las iglesias, hay cosas que muchas iglesias practican que no se encuentran en la palabra del Señor. Salen bien, se escucha bien, suena bien, pudiéramos decir, se ve bien hacer todas esas cosas, pero
¿Por qué cambiar? ¿Por qué aumentar? ¿Por qué de verdad tratar de hacer muchas otras cosas que ni siquiera la palabra del Señor lo hacía, ni siquiera los apóstoles hacían, ni siquiera Jesús lo hacía? ¿Por qué tratar nosotros de cambiar? Yo no he visto en ninguna parte del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. De repente usted lo ha encontrado, yo no lo he encontrado. Póngame aquí debajo del video un versículo que diga que los apóstoles comenzaban a decir a la gente que ellos predicaban: repitan esta oración después de mí para que ustedes crean. No, al contrario, no vas a encontrar ningún tipo de evidencia respecto a eso. Usted y yo sabemos eso. Y si no lo sabías, ¿verdad? Lee la palabra del Señor y usted puede ver ahí de que no hay ningún sitio que tú puedas encontrar al Señor Jesús sentado, hablando, predicando, aún en el Sermón del Monte, Él diciendo: a ver, repitan esta oración después de mí, y ya después diciendo amén, ya ustedes son hijos del Señor. Al contrario, nosotros vamos a ver textos, después de esto vamos a ver algunos textos, algunos pasajes que demuestran, mis estimados hermanos, pudiéramos decir, la ignorancia de muchas prácticas que nosotros estamos haciendo, que no tienen, pudiéramos decir, un fundamento bíblico, no tienen, pudiéramos decir, un amparo en la palabra del Señor. Cosas que nosotros hacemos, suena bien, se ve bien, se escucha bien, pero muchas veces no está basada bíblicamente esas prácticas que nosotros estamos haciendo. Entonces, la oración del pecador, mis estimados, es una práctica que no quiero sonar tan rudo, mis estimados hermanos, pero quiero decirles esto: es una práctica que está llevando hoy en día, hermanos, más gente al infierno. Me están entendiendo, y no le estoy diciendo esto en una manera ligera, lo estoy diciendo con el dolor profundo en mi corazón, de que muchas personas no se están dando cuenta de que están decepcionando a muchas personas a través de esta oración, haciéndoles creer que son hijos de Dios por una oración que ellos repitieron, por una oración que ellos de repente ni siquiera entendían de lo que estaban repitiendo. Ya, esta práctica está haciendo mucho daño, hermanos, al cristianismo verdadero. Está haciendo mucho daño, hermanos, la causa del evangelio puro y verdadero de nuestro Dios. Ya yo puse de esta manera aquí esto de la oración del pecador. Está llevando a más gente al infierno, más que el coronavirus, mis estimados hermanos. Ya, más que el coronavirus, estamos siendo nosotros engañados y decepcionados por estas prácticas que yo no puedo encontrar en ninguna manera, en ninguna forma, hermanos, ya en la palabra del Señor. ¿Qué es el problema con esta de la oración del pecador? Le voy a volver a repetir a usted. Lo he mencionado en la clase anterior, pero le voy a volver a repetir a usted. La oración del pecador, hermanos, es esto el problema con esta oración del pecador. Le hace creer al marrano, ¿me está entendiendo? Que es oveja, ¿ya? La oración del pecador le hace creer a ese marrano que es oveja, mientras ese marrano se sigue revolcando en el barro, ¿ya? En otras palabras, miles y miles de personas están siendo presa de esta falsa esperanza, haciéndoles creer a la gente que por una oración que ellos hicieron ya son hijos de Dios, mis estimados hermanos. Ya, personas que piensan de que ya son hijos del Señor por repetir una oración, como les dije, que ni siquiera entienden lo que están diciendo. ¿Ya? ¿Y por qué digo que no entienden lo que están diciendo? Porque lo confirman, mi estimado, lo confirman a través de la doble vida que ellos están viviendo. La doble vida que ellos tienen, pensando de que porque yo ya hice una oración y yo ya asisto, me voy a una iglesia de vez en cuando, ya, y vivo de la manera que yo quiero, sin demostrar ningún cambio, hermanos, radical en mi vida. No importa lo que yo hago, pero yo ya soy un hijo de Dios. A mí no me importa cómo yo vivo, a mí no me importa cómo lo que yo digo, lo que yo sé, lo que yo conozco, pero yo ya soy un hijo del Señor porque he repetido esta oración. ¿Ya? Porque aquí el compadre me hizo una oración, me hizo orar una oración, y es por eso que yo ya soy un hijo del Señor. Pero ¿qué es lo que verdaderamente nos enseña la palabra del Señor respecto a la verdadera salvación, mi estimado? Si usted ha sido presa de una de esas
pudiéramos decir, confusiones o alteraciones o controversias, hermanos, hoy en día de esto de la oración del pecador, yo quiero que usted examine su salvación. Sí, desde lo profundo de mi corazón, yo quiero que usted, con el debido respeto que usted se merece, quiero que usted examine su salvación. Ya, de repente usted ha recibido de una manera deliberada la salvación, de repente por haber escuchado un sermón bonito o haber escuchado emocionalmente algo y eso le tocó, pero no hay ningún cambio en tu vida, no hay ninguna transformación, no ves ningún tipo de diferencia en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de tratar a los demás. No has visto ni un cambio radical, no has visto nada. Por el contrario, simplemente ha sido unas palabras que hemos echado al aire y ya está eso, y no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nuestra manera, nuestro estilo de vida. Seguimos haciendo lo mismo. Por eso en esta tarde mi trabajo es esto, tratar de mostrarles a través de la palabra del Señor lo que la palabra del Señor enseña a través de su siervo Juan, hermanos, el Bautista. Ya Juan el Bautista, aquí en el libro de Mateo capítulo 3, si usted puede acompañarme ahí, Mateo capítulo 3, y yo quiero mostrarte a través de este pasaje, hermanos, aquí vamos a aprender algunos pasos bíblicos respecto a cómo viene la verdadera salvación a una persona, hermanos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo son esos pasos de que sucede la salvación? ¿Cómo viene eso? Yo sé, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don que viene de arriba, del Padre de las luces, como nos dice el apóstol Santiago, hermanos. Pero hay un proceso, ya hay unos pasos, unas evidencias que se tienen que mostrar, hermanos, que se tienen que seguir para que sea una salvación bíblica, una salvación verdadera, mis estimados. Entonces, ahí en el libro de Mateo capítulo 3, si usted tiene ahí, hermanos, una Biblia, vaya, hermanos, ahí y busque Mateo capítulo 3 y vamos a leer unos versículos ahí para mostrarte de lo que verdaderamente significa, hermanos, la verdadera salvación. Cómo se ve la salvación en la vida de una persona, cómo viene la salvación a la vida de uno. Pues aquí en Mateo capítulo 3 vamos a aprender, hermanos, pasos bíblicos respecto a esta situación de cómo viene la salvación. Número uno, el primer paso. El primer paso. Según aquí el libro de Mateo capítulo 3, en el versículo 1, número 1, copia esto ya, cópialo, aquí está abajo del video. Número 1, la salvación. Este es el primer paso. La salvación es producida por la predicación de la palabra de Dios, ¿ya? Y no una oración. Una vez más lo voy a volver a repetir. La salvación es producida por la predicación de la palabra de Dios y no una oración. Mira lo que nos dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Mateo. Dice la Biblia ahí en el versículo 1, Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Usted va a ver acerca de los apóstoles. También venían ellos predicando. Ellos predicaban. Jesús predicaba, mi estimado, cuando él iba de aldea en aldea, iba predicando. No me creen ustedes, ¿no? Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 9. Ahí mismo, en el libro de Mateo, capítulo 9, usted puede ver, hermano, lo que el Señor Jesús hacía ya con las personas, o lo que hacía de lugar en lugar, cuando él iba, hermanos, de aldea en aldea, para visitar, para salvar, para sanar, para hacer sus milagros, hermano. Él iba de aldea en aldea haciendo esto, dice en el versículo 35, Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice esto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, dice la Biblia ahí, enseñando. Nota esos verbos, hermano, ahí, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más hacía el Señor? Predicando el evangelio del reino, hermano. Esta es la cosa muy importante que el Señor, hermanos, hacía. Él no solamente iba y sanaba, él no solamente hacía milagros, pero la cosa más esencial que él hacía, primeramente enseñaba y predicaba, luego él sanaba ya a las personas, porque eso es el orden en que el Señor, hermanos, lo pone aquí a través de su siervo Mateo. El Señor iba enseñando, él enseñaba, él predicaba y él sanaba, hermanos. Al final,
Él empezaba primeramente por la salud espiritual de las personas. En eso nosotros deberíamos de enfocarnos, hermano. Pero muchas veces nosotros vemos en iglesias que están llenos de personas que vienen con el simple hecho de buscar, hermanos, respuesta a sus necesidades físicas, respuestas a sus necesidades materiales, respuestas a sus necesidades, pudiéramos decir, internas, psicológicas. Y una vez que encontramos respuestas a eso, a veces nos largamos y nos vamos, pero nunca venimos verdaderamente a encontrar lo que es nuestra alma y nuestro corazón necesita, lo cual es la salvación de Dios, hermano. Y muchos de nosotros no experimentamos de esa salvación. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos buscando al Señor en una manera condicional. Estamos tratando de buscarle a Él para que Él solucione nuestros problemas. Y ya después, si realmente me conviene a mí, yo le sigo. Si realmente a mí me conviene, yo comienzo una vida cristiana con Cristo. Pues vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Hermanos, de esa manera no podemos nosotros, hermanos, servir al Señor verdaderamente. Pero como nos enseña aquí la palabra del Señor, la salvación verdadera proviene no por medio de una oración, proviene de una predicación, proviene de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, ya un gran apóstol del Señor, él lo puso de esta manera y dijo ahí en Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 y versículo 17. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo. No solamente Jesús, no solamente Juan el Bautista, no solamente los apóstoles, pero mira cómo lo pone aquí el apóstol Pablo. Romanos 10, versículo 14 y versículo 17, dice ahí Pablo: ¿y cómo van a creer? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo va a creer una persona si no ha escuchado el Evangelio del Señor? ¿Cómo va a ser salvo una persona si nunca ha escuchado el Evangelio de la salvación, hermanos? O sea, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Son interrogantes que hace aquí el apóstol Pablo. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber, hermanos, la predicación de la palabra del Señor para que una persona pueda ver a través de la página de las Escrituras y del movimiento del Espíritu Santo en su corazón para convencer a ese corazón de todo pecado, hermanos. Dice ahí, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Versículo 17 dice esto: así que la fe salvadora es por el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír viene por medio de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, para que una persona bíblicamente sea salvo, tiene que primeramente existir la predicación de la palabra de Dios. Sin la predicación de la palabra de Dios, uno no puede ser salvo. Tiene que ser presentado el Evangelio a ese pecador, a ese corazón no arrepentido. Tiene que ser proclamado el Evangelio de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. Mira lo que nos dice también ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice, hermanos, ahí el apóstol Pablo. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. A veces personas piensan que la predicación es algo absurdo. La gente puede creer simplemente por lo que ve, un milagro que ha ocurrido. La gente puede creer por un concierto que nosotros hacemos. Déjame decirles a ustedes, mis estimados hermanos, para que sea una conversión, un arrepentimiento, una salvación genuina y bíblico, tiene que existir, hermanos, la predicación de la palabra del Señor. Tiene que existir, hermanos, la proclamación, aunque sea un libro abierto, hermanos, que sea la Biblia abierta, hermanos, y que usted lea y que usted vea, usted mire a través de las páginas de las Escrituras su condición, su situación y la manera en que usted puede mejorar su estilo de vida. Tiene que ver, tiene que existir, hermanos, pudiéramos decir, la proyección o la manifestación de la palabra de Dios en el corazón humano del hombre. Porque sin ello no puede existir, hermanos, una verdadera salvación. Jesús mismo dijo esto en Juan 5:24. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo esto: de cierto te digo, yo te prometo, como dijo el Señor aquí, te lo digo, pero de verdad.
el que oye mi palabra, el que escucha mi palabra. Esa persona va a creer al que me envió. ¿Ya? Ese incrédulo va a creer, y ese incrédulo la palabra va a producir en la vida de esa persona vida eterna. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Hermanos, tiene que existir la predicación de la palabra de Dios, hermanos, si nosotros queremos tener una salvación verdadera y una salvación genuina. No puede existir una verdadera salvación, hermanos, por un sueño que he soñado o por una visión que he visto, hermano. No, tiene que haber la predicación de la palabra de Dios, mi hermano. Ya esas cosas de sueños, esas cosas extra revelacionistas, hermanos, pudiéramos decir, hermanos, a veces contradicen lo verídico, la manera o pudiéramos decir, la forma en que muchas personas se acercaban, hermanos, a los pies del Señor. En la historia de la iglesia primitiva, hermanos, tú puedes ver cómo la gente venía, ya cómo la gente se arrepentía, hermanos, de sus pecados, pero antes de esas cosas existía, tenía que haber, hermanos, la predicación de la palabra del Señor, mis estimados hermanos. Entonces, el primer paso, hermanos, hacia una verdadera salvación, el primer paso hacia una salvación bíblica, mi estimado, es de que esa salvación tiene que ser producto o es producida por la predicación de la palabra del Señor y no una oración, hermanos. De acuerdo a este texto, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Tiene que haber predicación. Número 2. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo podemos saber que una salvación es verídica? No solamente por medio de la proclamación de la palabra del Señor, pero número 2, esa proclamación, esa predicación, esa presentación del evangelio tiene que incluir, hermanos, o tiene que ir pegada ya a un llamado al arrepentimiento, hermanos. ¿Ya? Entonces, la predicación que nosotros vamos a dar, la proclamación del evangelio que nosotros vamos a presentar al hombre pecador, esa proclamación tiene que incluir un llamado al arrepentimiento, mi estimado. Un llamado al arrepentimiento. No simplemente puedo decir, bueno, ahí está la Biblia y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahí vamos a ver qué es lo que va a suceder. No, mi estimado. Lo que tenemos que tener en cuenta, mi estimado, aquí es esto. Tenemos que presentar el evangelio, pero también darle una oportunidad al hombre pecador a que medite, piense, reflexione en su corazón de su manera de vivir, de su vida. Como dice aquí en nuestro texto en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Número 2, aquí está el llamado al arrepentimiento, dice, y diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa predicación tiene que existir, hermanos, tiene que haber un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento, hermano? ¿Qué es un llamado al arrepentimiento? Déjame decirte esto. Arrepentimiento no es cuando tú lloras. Arrepentimiento no es, lo siento, no, hermanos, no es suficiente con decir lo siento para arreglar una situación de este tipo de magnitud, pudiéramos decir, hermano. Ok, entonces, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto al arrepentimiento bíblico? Pues como le estaba diciendo, el arrepentimiento verdadero no es cuando tú lloras. El arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud. Es cuando tú cambias, mi estimado. Ok, una vez más lo vuelvo a repetir. El arrepentimiento verdadero no es cuando tú lloras. El arrepentimiento verdadero es cuando tú cambias, mi estimado. ¿Has cambiado? El arrepentimiento, la salvación que has obtenido, ¿has visto un cambio radical? ¿Has visto un cambio drástico en tu vida? Y si no ha sucedido ese cambio, mi estimado, de repente no ha habido una presentación correcta del evangelio hacia su vida, mi estimado. Usted tiene que examinar su salvación. Usted tiene que examinar su vida. ¿Ha habido un cambio radical en mi vida personal? ¿Soy o no soy el mismo que era antes? Si todavía no he podido ver ningún tipo de marca, evidencia de que soy una persona diferente,
¿Qué tipo de evidencia, mi estimado? Pues te has apartado del pecado, ya no haces más esas cosas. Has apartado tu vida del pecado y ahora te estás dirigiendo hacia Dios. Ahora vives por el Señor, vives por lo que su palabra te enseña, lo que tú tienes que hacer, de la manera y la forma que tú tienes que vivir. Hay un cambio radical en tu vida personal. La gente ve eso en tu vida. La gente que está a tu alrededor ya te ha dicho a ti personalmente que tú eres diferente, has cambiado tu manera de hablar, has cambiado tu manera de ser, has cambiado tu manera de cómo reaccionar. Si la gente mismo no ha notado un cambio en ti, entonces déjame decirles, no estoy diciendo que no eres salvo, al contrario, quiero que tú examines tu salvación. Porque de repente tu salvación no es una salvación genuina, no es una salvación bíblica, porque la salvación bíblica produce cambio, produce arrepentimiento, y el arrepentimiento es un producto, hermanos, de una vida que nosotros nos damos cuenta de donde nosotros ya no somos los de ayer, ahora somos diferentes, ahora vivimos por el Señor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hermanos, si en tu vida hasta ahora no ha habido un cambio radical, de repente necesitas examinar tu salvación. Y una vez más, déjame repetirle, hermanos, no, y con el debido respeto que usted se merece, no estoy tratando de echarle la culpa a usted, no estoy tratando de poner el dedo, hermanos, a cada uno de ustedes, sino me estoy refiriendo, hermanos, de que si ya eres, hermanos, un hombre de Dios, va a haber ese cambio, va a haber esos cambios, usted mismo va a notar esos cambios en su vida personal. Y tampoco no me estoy refiriendo a que ya usted es perfecto, ya de que usted ya nunca más va a pecar, nunca más va a errar, no me estoy refiriendo a eso tampoco, mi estimado, porque a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, a veces el enemigo anda como león rugiente buscando a quien va a devorar. Él no quiere que vivas una vida feliz, Él no quiere que vivas una vida santificada, apartada exclusivamente para el Señor. Él quiere que tú peques, Él quiere que tú te desanimes, Él quiere que tú vuelvas nuevamente al mundo, pero nosotros somos comprados con el precio de la preciosa sangre de nuestro Señor. Ahora somos hijos de Dios. Él nos va a guardar, Él nos va a salvar. Y eso es por eso muchas veces hay la inseguridad de nuestra salvación, de que si somos o no somos cristianos, porque de repente nuestra salvación no ha empezado bien, no ha empezado en una manera bíblica, no hay un fundamento sólido basado en el evangelio bíblico del Señor, de que nuestra salvación verdaderamente es o ha sido una salvación real y verídica, mi estimado. Ya cuando uno es salvo, mi estimado, de verdad, cuando uno es salvo de verdad, lo he notado en mi propia vida, de repente usted también lo ha notado, ya, pero cuando uno es salvo de verdad, ya no hay ese deseo apasionado de volver otra vez al mundo, hermano. No hay. Pero cuando yo escucho a veces personas supuestamente cristianos de que quieren volver nuevamente al mundo, hermanos, y me dicen, pero pastor, ¿qué tal si yo peco? Hermano, cuando uno es un verdadero hijo de Dios, ya no tiene que estar pensando eso, de estar pecando, de que voy a pecar más adelante, de aquí a 2 meses voy a pecar. No hay ese pensamiento apasionado de que ¿qué hay si yo peco mañana? No, hermano, ¿usted está pensando pecar? ¿O usted ha sido salvo por la gracia del Señor y va a decir, sabes que yo voy a vivir por Cristo todos los días de mi vida? Yo no estoy pensando pecar mañana o más tarde. El pecado está, hermano, a la puerta de nuestras vidas. El pecado está muchas veces ahí cerca de nosotros, pero yo no estoy, hermano, buscando maneras o buscando lugar, oportunidad, hermanos, y dar lugar al diablo para que él diga, que aquí estoy listo, a ver, voy a pecar otra vez. No, hermanos, el verdadero salvo, el verdadero arrepentido, el verdadero hijo de Dios, hermano, nunca tiene ese deseo apasionado de volver nuevamente al mundo. Pero si usted es una de esas personas que todavía está ahí inseguro de que sí, yo soy hijo de Dios, o no soy un hijo de Dios, o no sé qué voy a hacer, o de repente las cosas que estoy haciendo no demuestran, entonces hay que examinar nuestra salvación, hermanos, ¿ya? Hay que examinar nuestra salvación. Porque si aún, escúcheme, porque si aún el mundo te atrae, ¿ya? Y te parece más fácil vivir de esa manera, si te parece más fácil rendirte y volver atrás, una vez más le digo, considera tu salvación, porque de repente todavía no has muerto al mundo para seguir a Cristo. De repente todavía hasta ahora usted no ha tenido una experiencia de la salvación bíblica, de la salvación verdadera del Señor, de cómo su palabra nos enseña a nosotros
de este arrepentimiento. Porque imagínense, hermanos, en el libro de Hechos, si me acompañas ahí, no sé cuánto tiempo tengo ahora, pero vamos a ir rápidamente en el libro de Hechos. Ya, yo creo que me voy a quedar ahí, pero quiero leer con ustedes este pasaje, Hechos capítulo 2. Es la historia de cómo empieza, hermanos, el evangelio, la iglesia, de cómo la gente comienza, hermanos, a ver su vida, de cómo ellos estaban, hermanos, y cómo el Señor comenzó a través de la predicación de los apóstoles, hermanos, a que ellos puedan ver a través de la palabra de Dios su situación, y ellos necesitaban, ellos dicen, yo necesito, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? Porque yo necesito la salvación del Señor. Entonces vemos ahí el discurso de Pedro, ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Si usted me acompaña ahí, Hechos capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia ahí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro ya ahí estaba con los 11 discípulos, alzó la voz, eso significa comenzó a hablar fuerte, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que están, de los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Comenzaron a decir muchas cosas, hermanos, ahí el apóstol Pedro. Ya, y usted puede llegar hasta el versículo 37, cuando dice ahí, cuando ya después que la predicación, tuvo que haber predicación, Pedro hizo esto, dice el versículo 37. Al oír esto, dice, mira cómo viene, la fe viene por el oír y el oír viene por la predicación de la palabra de Dios. 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que estaban escuchando la palabra. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban, y les dijeron: varones hermanos, ¿qué debemos de hacer entonces? Ya hemos escuchado y hemos visto cuál es nuestra situación. ¿Qué debo de hacer? Pedro dijo en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepiéntese de sus pecados y demuestren a través del bautismo de su fe pública, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, y van a recibir ustedes el don del Espíritu Santo. Dice entonces, en otras palabras, cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo, ese es el sello de nuestra salvación. Ese es el sello de la salvación bíblica, ese es el sello de la salvación verídica, ese es el sello, mi estimado, de una salvación genuina a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo viniendo al corazón de ese pecador para convencerlo de pecado, y ahora ya no vive esa persona, ahora vive Cristo en él a través de su Santo Espíritu. Eso es el sello de una salvación bíblica, hermanos, el Espíritu Santo viniendo hacia la vida de una persona. 41 dice: así que los que recibieron su palabra, dice la Biblia, y fueron bautizados, dice la palabra del Señor. Hay un deseo ardiente de obedecer al Señor. Hay un deseo ardiente de seguir los pasos, de seguir las enseñanzas, de seguir, hermanos, viviendo una vida apegada a la palabra del Señor. No hay esto de estar dudando de que sí o no, no quiero, no puedo, no debo. No, hermanos, hay una convicción real de que yo necesito a partir de ahora obedecer. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más? No solamente bautícense, pero ¿qué más debemos de hacer? Ahora, versículo 40 y 42, perseverar en la doctrina. Hay que perseverar, hay que instruirles, hay que discipularles. ¿Quieres conocer más de las cosas del Señor? Conviven con otros cristianos. Hermanos, si tú no te gusta estar con otros cristianos, si no te gusta la palabra del Señor, no te gusta, hermanos, estar ahí en medio de la iglesia, hermanos, déjame decirle, todavía hay que examinar nuestra salvación, mis estimados hermanos. Y hay tantas cosas que, hermanos, habla la palabra del Señor, pero es importante que tú veas ahí de que cuando uno proclama la palabra del Señor, cuando uno predica la palabra del Señor, cuando es proclamada la predicación, el evangelio, hermanos, hay salvación genuina. No es por medio de una oración que ellos hicieron, los apóstoles, hermano. Entonces hay la predicación de la palabra de Dios, del evangelio del Señor, produce un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento bíblico. ¿Y cómo sé que es un arrepentimiento bíblico y no simplemente es un arrepentimiento así nomás? Bueno, pues I'm sorry, ¿no? Lo siento, no lo que hice y todas estas cosas, pero nuevamente lo vuelve a hacer. ¿Cómo sé de que hay un arrepentimiento verdadero? ¿Cómo sabemos de que hay un arrepentimiento o qué es un arrepentimiento bíblico?
Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cosas que nos mencionan, que yo sé que hay más, ya, yo sé que hay más, pero un arrepentimiento bíblico, hermano, tiene que tener evidencias. Un arrepentimiento bíblico tiene que tener, hermanos, muestras, ya, marcas de que, wow, esto sí es un arrepentimiento verídico, esto sí es un arrepentimiento verdadero. Entonces, yo creo que aquí me voy a quedar, hermanos, ¿ok? Y vamos a continuar la próxima semana, pero no quiero correr a través de este tema, pero quiero que usted, antes de terminar, quiero que usted se convenza de todo esto. Mi salvación. Ha habido predicación de la palabra del Señor, ha habido una proclamación, ha habido una proyección clara, he entendido a través del mensaje del Señor, a través de la proclamación del Evangelio, ha habido eso en mi vida y de la manera como ha sido proclamada, yo he sentido un impulso desde dentro de mi corazón que el Espíritu Santo diciéndome, no, produce arrepentimiento. Me siento yo arrepentido. Arrepentimiento no es cuando tú lloras, como le dije, arrepentimiento es cuando tú cambias. Ha producido esa salvación un cambio radical en tu vida. Ha habido un cambio en tu vida. Has cambiado tu manera de ser, has cambiado tu manera de hablar, estás cambiando. Tú ves el progreso que está ocurriendo en tu vida personal. Si es así, gloria a Dios, usted es una persona salva. Pero si usted no ha visto desde ya 5 años, 4 años atrás, usted no ha visto un progreso, usted no ha visto un cambio en su vida personal y usted sigue haciendo lo mismo, lo dudo, mis estimados, que usted tenga o ha adquirido una salvación bíblica. Por eso quiero que usted examine su salvación. Y si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le invito en esta tarde. No es demasiado tarde para poder recibir la salvación genuina, hermano. No es tarde para poder recibir la salvación verídica de nuestro Dios. De cómo la palabra de Dios nos enseña. Ahí donde tú estás, tú puedes decir, Señor, aquí estoy. No estoy diciendo que tú repitas una oración, pero quiero que tú te abras tu corazón y le digas tú al Señor, ahora, Señora, ahora sí entiendo. Yo no sabía de que esto era importante. Ahora, a partir de ahora, yo voy a morir a mí, ahora voy a vivir por ti. Ahora voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Voy a ver cambios, voy a procurar cambiar, voy a procurar transformar mi vida a través de la palabra, del estudio, la lectura, la meditación, la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora voy a vivir por Cristo y no voy a vivir por mí. Entonces, si esa es tu decisión, mi estimado, usted puede hacerlo ahora mismo o mandarnos un mensaje de texto, diciendo, pastor, quiero conversar con usted, o cómo puedo hacer yo que sea salvo. De repente yo le puedo a mandar a un pastor a su casa, como usted quiera, ya, para que le pueda explicar la verdadera salvación en su vida personal, como usted desea y anhele. Pero espero que usted tome esa decisión y no espere para otro tiempo de obtener la verdadera salvación de nuestro Dios, porque el tiempo es corto, los días son malos y están anunciando de que la venida del Señor está cerca. Y si el Señor viene y nosotros estábamos aferrados nuestra salvación a esta oración o a este sentimiento bonito o a esta emocionalismo que yo he sentido, o alguien ha venido y me ha hecho orar y yo digo, bueno, ahora soy un hijo de Dios. Yo no quiero que usted sea decepcionado cuando algún día usted vaya a la presencia del Señor y usted se encuentre en otro lugar y no en el lugar que usted ha esperado, mi estimado, y por el simple hecho de que usted nunca ha obtenido una verdadera salvación en su vida. Si usted tiene duda de su salvación, comente, habla de aquí debajo de este video, pregúntenos, llámenos o mándenos un mensaje, como usted quiera hacer. Quiero saber más de mi salvación, quiero entender mejor respecto a la salvación. Aquí estamos para ayudarles, aquí estamos para servir a cada uno de ustedes, mis estimados, porque queremos que usted también pueda gozar de vida eterna y la salvación de Dios allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar antes de terminar. Señor, gracias te doy en este momento por tu amor y misericordia. Padre Santo, tú nos has dado el privilegio y la oportunidad de estar aquí en este lugar para poder escuchar a través de tu palabra, Señor, lo que significa ser salvos. Si verdaderamente mi salvación ha sido una salvación verídica,
una salvación real. Y es por eso que en este momento, Señor, te pido que tú nos ayudes a través del estudio de tu palabra, de los textos que hayamos visto, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos hables a través de esos textos y que puedas usar tu palabra, Señor, para que pueda traer convicción a nuestro corazón, arrepentimiento genuino a nuestras vidas, Señor, y así podamos obtener la verdadera salvación que tú brindas a través, Señor, de las páginas, Señor, de este libro que nosotros conocemos como nuestra Biblia. Y una vez más, Padre Santo, te pido a aquellas personas que están dudando de su salvación, que tú puedas manifestarte en una manera real en su vida de ellos. Aquellos que ya están confirmados en su salvación hoy, Señor, gloria a Dios por ellos que realmente han recibido, Señor, tu salvación en una manera verdadera, en una manera real. Pero Dios, ayúdanos a través de estas enseñanzas, Señor, a que podamos alcanzar al mundo, podamos, Señor, llevar el evangelio a todo lugar, Señor. Y te pido que tú pongas el deseo en los corazones de estas personas que están escuchando de compartir para que otros también puedan escuchar la verdadera salvación que hay en ti, Señor, a través de tu palabra. Y una vez más, Padre Santo, gracias por este tiempo. Y no soy digno ni merecedor, nadie somos dignos ni merecedores, pero por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor es que estamos aquí. Y es en el nombre de tu amado Hijo Cristo que te pedimos por todos estos favores, y esta es mi oración. Y todos decimos amén. Gracias, mis estimados hermanos, por estar aquí con nosotros y compartir la palabra con nosotros en este día. Si usted ha sido bendecido por medio de esta lección, por favor, pudieras hacernos un favor una vez más de compartir este video con otros y con aquellos que necesitan escuchar de la enseñanza de la verdadera salvación en sus vidas. Yo quiero que mi tía sea salvo, yo quiero que mis familias sean salvos, yo quiero que mis tíos, mis familiares sean salvos, yo quiero que ellos también entiendan la verdadera salvación de Dios a través de su palabra. Y usted no quisiera, compartamos con ellos también para que ellos escuchen, hermanos, la lección acerca de la salvación del Señor. Entonces, conmigo y con ustedes, hermanos, será pues hasta la próxima vez que nos reunamos la próxima semana, listos para aprender una vez más de cómo sé que yo soy salvo, la parte número 3, para que nosotros podamos entender bíblicamente lo que significa la salvación. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que pasen un tremendo día. Thank you for watching. Hasta la próxima. Thank you for watching and see you soon. Gracias por su atención. Los esperamos para la próxima.